Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. El presidente Trump pide al Congreso que piense en la posibilidad de eliminar el impuesto de la renta y bajar el impuesto de sociedades al 15%. ¿En qué nos afecta todo esto? ¿A nosotros? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Y por qué esto puede ser algo revolucionario? ¿Eliminar el impuesto de la renta? ¿Se puede conseguir? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta. El presidente Trump ha hecho un discurso en el Congreso en el que ha dicho algo muy importante y que nos afecta a todos en todo el mundo. Vamos a analizarlo punto por punto. America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. You know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887, and what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money, and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money. And that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? En vez de ponerle impuestos a nuestros ciudadanos para hacer ricos a los demás, ¿por qué no le ponemos impuestos a los demás para hacer ricos a nuestros ciudadanos? ¿Es esto posible? Primero, permíteme decirte por qué mucha gente dice que es, entre comillas, imposible. La razón por la que dicen que es imposible es muy sencillo. Te dicen, vamos a ver, Daniel, lo que se recauda por el impuesto de la renta es muy importante. Estamos hablando de más de 2 billones de dólares. Lo que se recauda por aranceles son unos 380.000 millones. Multiplicar los aranceles difícilmente llegaría a recaudar lo que recauda el impuesto de la renta. Claro, es interesante esto. ¿Por qué? Porque un montón de gente habla del impuesto de la renta de manera recaudatoria, en vez de pensar, un momento, y si ponemos un impuesto de la renta mucho más bajo, incluso un flat tax, vamos a recaudar más por el impuesto de la renta y a la vez más por aranceles. ¿Por qué tienes que pensar desde un punto de vista recaudatorio? Por otro lado, oh Dios mío, no se va a poder pagar todavía toda esa cantidad de departamentos clientelares que multiplicó la administración Biden o esos 2 billones de dólares que aumentó de gasto público sin ningún tipo de mejora para los servicios públicos. Claro. Esto es que es típico del análisis que nos llega de unos economistas todos muy pegados a los gobiernos, para los cuales lo que gasta el gobierno está muy bien y a nadie le pareció irresponsable aumentar el gasto público en 2 billones de dólares y ahora te dicen que no se puede reducir el gasto público en 2 billones de dólares. Bien, ¿qué es lo que está mostrando en este vídeo Donald Trump? Número 1. Vuelvo a repetir lo que he dicho en tantas ocasiones. Los aranceles son la única manera que tiene Estados Unidos de protegerse contra el aumento de las medidas proteccionistas que llevan a cabo otros países. Los mayores niveles de barreras al comercio que existen en el mundo los impone Brasil, Rusia, China, India, México.
La Unión Europea dice que no pone barreras al comercio, sin embargo, utiliza los trucos de siempre, barreras entre comillas medioambientales y barreras entre comillas regulatorias, que además utiliza dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, enormes barreras entre comillas medioambientales y regulatorias para los productos norteamericanos y nada para Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera. O sea, que no es que sea, es que nosotros somos así, como dice von der Leyen, ¿vale? Entonces, los aranceles son una medida de negociar, ¿de acuerdo? Pero sí es importante entender que vivimos en un mundo en el que no tenemos libre comercio. Os recomiendo el libro No Trade is Free Trade, en el que la verdad es que se te despierta la visión más pragmática de la situación con respecto al comercio global. Pero sobre todo lo que nos damos cuenta es que si hay una serie de países que necesitan el superávit comercial gigante con Estados Unidos para sostener su moneda y para mantener sus desequilibrios fiscales, porque así reciben muchos más dólares de los que pagan, entonces lo que ha encontrado la administración Trump y cualquier administración, porque no olvidemos que Obama, Bush, Jr., etcétera, todos, y Biden, todos ponían aranceles y los mantuvieron y los aumentaron. ¿Qué es lo que ha encontrado la administración Trump? El talón de Aquiles de sus supuestos socios que han estado utilizando el truco de vamos a aumentar nuestro nivel de ventas a Estados Unidos, pero vamos a prohibir o vamos a limitar masivamente a los norteamericanos, a los estadounidenses que vengan a nuestros países. El talón de Aquiles, necesitas los dólares de tu superávit comercial y el talón de Aquiles de tus empresas necesitan el cliente norteamericano. Pero lo que me parece interesante es la idea que flota en varios aspectos. ¿Qué era lo que ocurría en la época en la que había más aranceles y no había impuestos sobre la renta? Número uno, había un patrón oro y no estaba la Reserva Federal. La posición de la nueva administración Trump con respecto a la Reserva Federal y a esta política alocada de destruir el poder adquisitivo de la moneda y disfrazar al sector público. Interesante. Normal, por lo tanto, que sea una administración que esté dispuesta a ser mucho más positiva, y lo está haciendo, con respecto a Bitcoin y con respecto a oro y otras alternativas. ¿Por qué? Porque ningún líder, como es el dólar, tiene miedo ¿a qué? A la competencia. Bien, eso por un lado. Una posición muchísimo más austriaca, si lo quieres llamar, o muchísimo más lógica, al fin y al cabo, con respecto a la política monetaria y al dólar. Hay que defender el poder adquisitivo del dólar. Número dos, hemos encontrado el talón de Aquiles de nuestros socios comerciales que necesitan ese gigantesco superávit comercial para mantener unas monedas que en cualquier otra circunstancia estarían desplomándose, como es el caso del euro o como es el caso del yuan. Bien. Número tres. También es importante que esta reducción de impuestos que está anunciando, por un lado en el impuesto de la renta, por otro lado en el impuesto de sociedades, donde el presidente Trump anuncia la bajada del impuesto de sociedades en Estados Unidos al 15%, que convertirá a Estados Unidos de nuevo en un país muy competitivo fiscalmente. Todos esos factores son extremadamente importantes. Tú, desde cualquiera de los países en los que me ves, podrás pensar, ¿y a mí qué me importa todo esto? Te voy a explicar en qué te importa. Número uno, te importa que Estados Unidos defienda el poder adquisitivo de su moneda, porque la única manera en la que el país en el que vives y el Banco Central que emite tu moneda puede continuar destruyendo el poder adquisitivo de la tuya es aprovechándose y apalancándose a la política exponencialmente destructiva de la Reserva Federal. Importante. Número dos, te afecta también porque una administración que ha prohibido las monedas digitales de los bancos centrales, muy importante, y a la vez que es más pro Bitcoin, pro criptomonedas y pro monedas alternativas, está diciendo
que no va a utilizar la moneda propia para destruir el poder adquisitivo de la moneda y por lo tanto hace dos cosas también importantes para ti. Al prohibir las monedas digitales de los bancos centrales de cualquier país en el territorio de Estados Unidos, además de la Reserva Federal, ¿qué es lo que hace? Defiende la libertad de los ciudadanos contra la tiranía de los estados que utilizarían esas monedas digitales como vigilancia escondida, como dinero. Número 2. Lo que hace también es limitar la capacidad de otros países de llevar a cabo una política fiscal y monetaria completamente destructiva. Es decir, cuando Estados Unidos defiende a los contribuyentes y defiende a los usuarios de su moneda, está defendiendo a los contribuyentes y a los usuarios de la moneda del resto de los países. Está limitando la voracidad fiscal y monetaria del resto del mundo. Por eso, cuando Estados Unidos baja el tipo de sociedades al 15%, es una enorme y muy buena noticia para los ciudadanos de todo el mundo, porque entonces no se pueden apalancar nuestros países a la subida de impuestos que estaban abonados. ¿Y por qué? Recordarás cuando Janet Yellen decía, no, estamos encantados con un impuesto global, estamos encantados con una subida, estamos encantados con una subida de impuestos que incluya a los beneficios no generados todavía. Increíble, ¿verdad? Bien, pues todo eso era una excusa para que el resto subiera los impuestos también. Cuando el líder global baja impuestos, limita la voracidad monetaria y la voracidad fiscal del Estado, claramente se lleva a cabo un cambio muy importante. Y un montón de buenos amigos me dicen, vale, Daniel, te voy a comprar incluso el argumento que me dices de los aranceles como una manera de negociar una situación más libre para el comercio y más justa para el comercio. Te lo voy a comprar, pero no te compro la reducción del gasto. Bueno, pues parece que esas personas no se han dado cuenta o no han leído la orden ejecutiva que limita a todas las agencias y departamentos federales su capacidad de gastar en el año 2025. La limita de manera no solamente en cuanto al aumento del gasto, sino en cuanto al gasto en sí mismo. Esto es muy importante. Todas las agencias están obligadas a tener esa motosierra de la que se ha hablado. Es verdad que Estados Unidos tiene muchísimo nivel de gasto excesivo que se tiene que reducir y por lo tanto hay que tomar más medidas. Pero esta ha pasado desapercibida y es muy importante. Bien, pues de momento me parece que todo esto que se está anunciando es muy positivo y que si tal vez no se elimina el impuesto de la renta y se reduce simplemente, bueno, pues estupendo para todos los ciudadanos norteamericanos. Pero lo del impuesto de sociedades también es muy importante para todos nosotros. Recuerda, cuando Estados Unidos defiende a sus ciudadanos, defiende a sus contribuyentes y defiende su poder adquisitivo, es bueno para todos nosotros, aunque te intenten convencer todos esos que están alrededor de los gobiernos de que es diferente. Que no te engañen. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts.